para de antropología de la vocación cristiana. Ahorita vamos a ir explicando pues lo que ya hemos ido viendo también en nuestra ficha. Pues los invito a que iniciemos con un primer momento de silencio, de conectarnos con este momento, en este inicio de semana para algunos, aquí todavía por la mañana, y pues también pues unos que ya van concluyendo la jornada. Pues pongámonos en disposición, podemos cerrar los ojos, un minutito de conectar con lo que traemos cada uno del corazón, un momento para poner en presencia del Señor este momento que estaremos compartiendo esta mañana, este día. Pues agradecemos a Dios la vida, el poder estar hoy aquí, reunidos, conectados también desde distintas partes pues, del mundo. Y vamos pues entonces a dar inicio a esta sesión. Quisiera preguntar si pudieron, bueno, ver parte del video, si lo pudieron ir viendo este video de Human. Algunos sí, algunos no. Sí. Bueno, pues brevemente algún comentario nada más de este video, como que suscita alguna de estas imágenes, personas. Pues digo, para mí no lo había visto hasta que preparábamos el curso hace 2 años. Y bueno, pues sí fue como muy interesante, ¿verdad? Ver la amplitud de experiencias humanas. Entonces, si alguien pudiera hacer algún comentario, algo que te haya llamado la atención, que te haya impactado, gustado o incluso confrontado. Adelante, Elda, creo que Elda sí, si gustas, por favor. Bueno, a mí me gustó mucho como ver un poquito el cómo expresa, ¿no? Sus experiencias, ¿no? De una manera como con paz, como descubriendo, pues quizás los errores de una formación, ¿no? Decía, me pegaban, ¿no? Y sí, ese es el video, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Me pegaban y le decían que era por su bien, ¿no? Que era porque lo querían. Entonces, pues yo veo cómo, cómo muchos fuimos formados quizás de esa manera. Fuimos formados de esa manera y tuvimos que aprender como incluso a sanar esas heridas que nos fueron marcando. Y y bueno, pues cómo van cambiando también las etapas de formación. A lo mejor antes era como demasiado controlador, demasiado, pues, demasiadas exigencias y ahora es todo lo contrario, demasiados permisivos, ¿no? Entonces, como que bueno, a mí me gustó que el descubrir que es necesario como ir descubriendo la necesidad de sanar esas heridas. Gracias, hermano. Fray Gerardo. Sí, buenos días. Este, me han impactado tres participaciones de las personas en la primera media hora que pude ver. La primera es aquella persona que siente una gran satisfacción y necesidad de vengar la muerte de su hermano, de un ser querido, y cada vez que lo hace siente como que está dando cumplimiento a un rendirle homenaje y memoria. La otra que me impactó fue aquel soldado israelí que disparó a la cabeza de una niña y lo que se sintió afectado, algo murió en él, algo murió en la niña porque sobrevivió. Y el tercero es aquel musulmán que dice, decidió no seguir la cadena de la violencia.
y ante el asesinato de su hija. Y lo que me confronta, pues sí, me cimbró es que hay en el corazón, que se mezclan todos estos sentimientos, que se mezclan todos estos deseos. Y bueno, el corazón es un misterio, porque yo también me experimento con tipos de sentimientos muy confrontados, pues sí, muy enfrentados de todo tipo, y sigue siendo un misterio. Gracias. Muchas gracias, Fray Gerardo. Pues vamos, con esto queríamos como iniciar, ¿verdad? Este módulo de antropología de la vocación cristiana. Yo creo que este documental, pues bellamente realizado, los que no lo habían podido ver, pues ojalá tengan un ratito de ver digo, si lo pueden ver completo, pues adelante, pero si no, esta sugerencia de ver media hora inicial y media hora, pues hacia final, ¿verdad? La última media hora, porque nos adentra en este tema que vamos a estar abordando, el ser humano, modos tan distintos, tan pues contrastantes de ver, de pensar la vida, de tantos valores, tantas decisiones, tanta conciencia distinta de lo que, pues de lo que es, ¿verdad? Entonces, pues la invitación a verlo, digo, tiene pues cosas como que llevan mucho, ¿no? A la reflexión, al cuestionamiento, al asombro también. Y pues con esto damos continuidad al tema que se ha venido abordando también para esta semana que pues resultó para muchos bastante interesante, enriquecedor, ¿verdad? Conectar con lo más profundo también de nuestro vínculo, de nuestra experiencia. Y yo creo que en general pues continuamos en este proceso, ¿verdad? De ampliar la mirada, de aprender a escuchar pues como otras cosas novedosas que por lo que vamos constatando en los acompañamientos, pues muchos lo han expresado así, no solamente es que voy a dar yo a otros, sino también pues yo como esto lo voy pues rebotando en mi vida, como lo voy también asimilando y de ahí pues la riqueza del proceso que después podremos pues compartirlo con los demás. Pues voy a compartir pantalla. La, Vamos a ver el PDF. Pues el tema que vamos ahora a abordar tiene que ver, bueno, con antropología teológica. Sin embargo, les explico un poco el tema de la opción hecha, que va a ser no hacer como pues todo el tema de antropología teológica, pues ya de forma habitual. Para ello yo les ponía, déjenme ver si puedo poner la presentación, visualización de página, navegación de página, modo pantalla completa, aquí está, listo. Bueno, ahí ya sale, creo. Entonces, la opción fue esta, ¿verdad? Digo, tenemos aquí siempre como un reto pues de distintos niveles, de distintos puntos a los que llegamos a este curso, ¿verdad? Están las personas que pues han podido tener acceso a pues estudios ya a veces bastante avanzados, otras personas pues que quizá llegamos con menos conocimiento en alguno de los temas. Entonces, bueno, siempre hay este reto, ¿verdad? De que pueda ser enriquecedor para todos. Por eso, en este año tomé la decisión. Están dos tratados muy buenos y dos escritos que yo les decía, quien quiera pues meterse mucho más en el tema formal de antropología teológica, pues hay un primer manual que tenemos del padre, bueno, Chavarín, fue un profesor que nos dio también antropología teológica, pues viene todo un tratado sistemático con bastante profundidad y muy desarrollado. Está esta referencia. Esta otra referencia, un poco más corta, aunque también extensa, del padre Toño Curi. Entonces, pues están estos dos recursos, ¿no? Como posibilidad para quien quiera y también pues tenga tiempo y posibilidad poder entrar en estos dos temas a profundidad. Ahí están los textos, entonces queda esta primera invitación. Y lo que creo que también pueda ser importante pues es abordar este tema que más bien tiene que ver, por supuesto, sí con lo humano, pero también
pues con el tema de antropología. Voy a tratar de compartir de nuevo la pantalla para ver si sale ya completa, porque... ya está la presentación completa, en hoja completa, sin que se vean los márgenes. Entonces, ¿cómo abordar este tema de antropología precisamente como claves antropológicas para el acompañamiento? Y lo vamos a hacer desde la antropología de la vocación cristiana. Entonces esto pues va a tener también unas implicaciones interesantes porque, bueno, sabemos que antropología pues es el tratado, el estudio del ser humano, y bueno, lo podemos hacer desde muy distintas áreas, ¿verdad? Desde la parte pues filosófica, la parte también teológica, la parte pues también de las ciencias de la naturaleza, y entonces pues el estudio del ser humano se abre a muchísimos campos desde donde pudiera ser estudiado. Pero aquí queremos hacerlo desde la vocación cristiana, es decir, nosotros ya vamos a entrar para cuando tenemos esta concepción del ser humano, pues con una mirada ya como que va a determinar muchas cosas, ¿no? Si yo hablo ya de antropología de la vocación cristiana, incluso ya estoy diciendo muchas cosas, ya estoy diciendo que el ser humano es capaz de recibir una llamada, ya estoy diciendo pues que hay una visión cristiana también de lo que es el ser humano. Implica, por supuesto, la antropología teológica, pero también estamos en este tema, pues tratar de entender al ser humano así. Entonces, estos contenidos del módulo, pues van a ser estos que están aquí, que ya pudieron ver ustedes. Vamos a ver, pues, 3 niveles de vida en el que este ser humano, en general, pues, vive, y cuáles son los específicos también, pues, del ser humano. También vamos a ver justo este documental que presentamos, pues es bien interesante porque decir qué mueve a la persona, qué nos mueve. Y entonces vamos a ver esto, el inconsciente como factor de motivación, bueno, la definición y algunos mecanismos de defensa, estilos globales defensivos y las transferencias. Y después veremos elementos antropológicos de base, categorías de motivación, desear emotivo y desear racional, contenidos del yo, las necesidades o los valores, por qué se va moviendo la persona, por sus necesidades o va eligiendo realizar valores, estas estructuras del yo, el yo ideal, el yo actual, y 3 dimensiones en las que podríamos como pues pensar que se da la vida y la vivencia del ser humano. Entonces, bueno, pues primero yo creo que es bien importante, ¿verdad? Todo intento teórico de explicar la realidad humana tiene un presupuesto conceptual del ser humano y también el acompañamiento espiritual y la formación. Esto, pues quizá ahora, como en algún otro módulo, no tendremos pues mucho más tiempo para ir. Hay una parte pues de metodología que a veces a mí me gusta más como, bueno, ir partiendo, ir construyendo juntos pues el conocimiento, pero sí es bien importante aquí detenernos a preguntar por qué es importante saber qué antropología está detrás de cualquier modelo económico, político, de cualquier sistema religioso. De ahí viene como esta importancia y esta pregunta pues tan grande que nos podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano visto desde Dios? Y para nosotros, ¿no? Como congregaciones en la formación, y externamente, ¿cuál es la concepción de ser humano que se postula, pues no sé, en un sistema económico? ¿Cuál es el concepto de ser humano que se postula en un régimen político? Y va a ser, digo, esto normalmente muchas veces no está así como, pues dado, dicho, sino que ya está expresado, ¿verdad? Pues pensemos, ¿no? Un tema también de política, por ejemplo, de sistema económico capitalista, pues tiene, por supuesto, una concepción implícita de lo que es el ser humano, ¿verdad? Alguien capaz de trabajar, de generar ingresos, alguien, pues, que tiene que está marcado fuertemente por el consumo, tiene que haber pues una producción de bienes,
y el ser humano como esta parte que incluye, no sé, el despertar de tantos deseos para que consumas y pues de esta manera el sistema funcione, ¿verdad? Un sistema pues político, socialismo, comunismo, pues tiene una visión de ser humano, el ser humano pues hecho para la comunión, para el compartir, el ser humano pues que es libre, pero hay que quitarle bastante libertad en muchos casos, pues para que funcione más lo colectivo, no se pone tanto el acento en lo individual, sino en lo colectivo, en fin, pudiéramos ir viendo como esto y pudiéramos ir haciéndonos la pregunta, pues en mi congregación, ¿cómo se concibe al ser humano? ¿Cómo, pues qué ideas tenemos, qué presupuestos básicos, incluso lo podríamos hacer como un ejercicio, de decir, bueno, si yo leo mi plan formativo, ¿cuál es la antropología de ese plan formativo? ¿Qué ser humano está detrás de esto, verdad? Si de repente descubro que, pues hay un programa lleno de reglas, lleno de, hasta el más mínimo detalle está normado, bueno, ya hay una concepción antropológica subyacente, ¿verdad? El ser humano, pues que llega y pues con poca, ya le estás dando muy poca capacidad pues de inteligencia, de elección, pues lo ves quizá como un infante a la persona que llega y a la que le vas a aplicar un programa formativo. Entonces, muchas de estas prácticas, a lo mejor no hay un apartado en los planes formativos que diga cómo concebimos al ser humano aquí en esta congregación. Pero por supuesto que está detrás toda una visión y de ahí se derivan pues consecuencias también importantes, ¿verdad? De la manera en que yo represente la realidad es como yo me voy es como yo voy a tratar con la realidad. Entonces, pues en este poder ir hacia atrás un poco y reflexionar, pues es parte de la intención pues de este curso y de este módulo. Pues ya entrando, ¿verdad? Como al tema, y nosotros decimos el acompañamiento cristiano, cuando nosotros tenemos la tarea de formar, ¿verdad? Un ser humano, la tarea de, pues, moldear, de proponer un sistema de valores y una persona sobre la cual queremos construir también como nuestra vida y nuestro proyecto y nuestro actuar y nuestra praxis, pues ya está dado por sentado, ¿verdad? Que es una relación a tres bandas. Está Dios, está el acompañado y el acompañante, ¿verdad? Va a ser pues estas interacciones las que se van dando en el diálogo, en el diálogo formativo. Distinto, por ejemplo, pues pongo ahí como otros dos círculos, el que se pueda dar, por ejemplo, en un pues simple coaching, o porque ahí no entra el elemento de Dios, ¿verdad? Tú puedes dar perfectamente coaching y bueno, Dios no tendría que estar o no juega un papel pues relevante, aunque la persona pueda ser creyente. Pero en el acompañamiento cristiano no podríamos prescindir pues de Dios y del proyecto que nosotros tenemos. Por supuesto, al hablar en clave cristiana de la persona humana, pues hablamos también del vínculo y la relación que tiene con Dios. Pero al hablar de la acción de Dios en la persona, pues también se deben tomar en consideración las leyes naturales que gobiernan al ser humano. Y pues de ahí esta parte de poder tener este módulo, ¿verdad? Bueno, ya está dicho esto, que no vamos a encontrar aquí, pues no es este tratado clásico de la antropología teológica, la revisión de los contenidos, la evolución patrística, todo eso está contenido en los documentos que les comparto, y lo que sí vamos a ir encontrando aquí son estos conceptos básicos de la antropología de la vocación cristiana, pues que nos ayuden a entender mejor, ¿verdad? La persona que llega y pues también a nosotros mismos, cuál es el llamado que tiene y en qué consiste esta tarea de acompañar. Porque, pues, cosa compleja es ser formador. Y bueno, pues tenemos que estar como muy conscientes también de lo que queremos hacer. Pues partimos precisamente de este concepto de persona que nos va a ayudar a entender
de mejor manera el acompañamiento y el crecimiento vocacional. Una antropología pues teológica, una antropología de la vocación cristiana, pues parte del concepto de ser humano que se explicita plenamente en Jesucristo. Para nosotros como creyentes, Cristo es esta piedra angular y va a ser el valor objetivo. Ante Él y desde Él no podríamos entender como fin de la existencia la búsqueda de satisfacción de los propios instintos o la realización de todas mis potencialidades. Ya cuando hablamos antropología de la vocación cristiana, pues estamos ya dando también, por supuesto, que Cristo pues va a ser también precisamente esta piedra angular y este valor objetivo que nos va a permitir pues valorar muchas cosas, superar otras tantas, y aquí nos va anticipando este enunciado, decir, no, una antropología de la vocación cristiana jamás, digo, no podrá ser como estos modelos a veces pues de superación personal o pues realización plena de la persona en la que digas, aquí pues el objetivo va siendo satisfacer los propios instintos o que tú te realices con todas tus potencialidades. Nosotros aquí ya vamos a tener un horizonte que va a ser precisamente pues Cristo. Porque ya lo hemos visto, lo veíamos también, digo, y este módulo yo creo que se va a unir bastante o se uniría bastante con el módulo de discernimiento, porque pues justo todas las dinámicas humanas, todo lo que pasa en el acompañamiento, todo lo que vive la persona, lo vamos a tener que pasar por este discernimiento y tendrá que ver mucho y estará conectado, ya lo verán, con el módulo de acompañamiento personal que se dará pues las últimas semanas de nuestro curso. Entonces, pues vamos a estar entre estos elementos que se van enriqueciendo mutuamente. Y lo digo porque pues, precisamente el discernimiento pues va a pasar, ¿no? Es decir, esta persona que tengo aquí y esta formación que yo quiero dar, pues tiene que tener claro precisamente estos puntos que lo hace la antropología teológica. ¿Quién es el ser humano? ¿De dónde viene? ¿Para qué? Pues cuál es su tarea, su misión en la tierra y pues cuál es el horizonte último. Yo creo que cuando se responden estas preguntas, ¿verdad? Pues van a dar horizonte a toda la existencia. Cuando alguien más o menos tiene claro esto, y si como creyente tenemos pues la claridad que venimos de Dios, que somos para Dios, que la tarea es la construcción del reino, y pues que volvemos a Dios, pues va a tener toda una implicación en la vida práctica. Aquí pues San Ignacio de Loyola lo abarca, ¿verdad? De manera pues ya muy conocida, y pues viene detrás de todo esto esta antropología teológica, ¿verdad? El ser humano es creado para alabar. Entonces ya de entrada dice es creado, bueno, ya supone es creado por Dios para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Está en los ejercicios espirituales y ya concibe pues de modo muy completo pues esto, ser humano como creación, tarea en la vida y horizonte último de sentido. Entonces, pues es este presupuesto que también está en una antropología de la vocación cristiana. Cuando uno se acerca al ser humano, pues existen distintos modos, distintas visiones, distintas posturas. Había un ejercicio, bueno, donde abordamos todas las definiciones que a veces muchas personas hacen, digo, y ya al ser definición, pues terminan siendo a veces, pues, parciales, porque pues no van a abarcar la totalidad de lo que es el ser humano. Entonces, pues bueno, están muchas definiciones, ¿verdad? El ser humano o el hombre, pues es el lobo del hombre, el ser humano es un animal político, el ser humano es un animal racional, el ser humano pues es totalmente libre, el ser humano es presa de su inconsciente totalmente. Empieza a haber como muchas definiciones desde los distintos ámbitos de lo que es el ser humano. Entonces, pues en este amplio rango, ¿verdad? De definiciones, pues hay visiones muy pesimistas, porque entre el juego también vamos viendo y vamos caracterizando pues al ser humano como distinto de los animales
ya lo veíamos en algunos de los cursos pasados, en que pues el ser humano es alguien abierto, ¿verdad? No va a haber a veces estas respuestas, necesidad, instinto y ya, en un modo unívoco. Un animal pues tiene hambre y va y busca pues la presa o el alimento pues que va a satisfacer esa hambre y bueno, tiene cierto tipo de posibilidades. El ser humano pues tiene hambre y se pueden abrir 1000 modos de satisfacer ese deseo inicial, esta necesidad básica, pero pues lo puede hacer de muchas maneras. Entonces, viene este tema, ¿no? De la libertad, viene este tema también de considerar si el ser humano es bueno o malo. Entonces, las visiones pesimistas, pues dicen que la persona está determinada inexorablemente por fuerzas interiores o exteriores. Cuando se preguntan si el ser humano es libre, pues hay personas que dicen, no, para nada, el ser humano ya no tiene libertad alguna, está programado por el inconsciente, por la sociedad, no hay manera en que pueda optar más libremente y aunque creamos que opta libremente, pues no lo está haciendo, está condicionado. Luego también hay visiones idealistas, demasiado ingenuas, que proclaman la bondad absoluta de las personas. Aquí yo creo que lo importante, y como a mí me gusta pues acercarme a varios de los temas que tenemos, que vamos dando, pues es ir siempre haciendo este diálogo con la vida, este diálogo con la tarea formativa. Pues por eso a veces hay, pues pongo algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que trata el tema y va también como dialogando con la vida. Una visión y nos toca en este sentido estos contenidos irlos haciendo dialogar con la formación, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo tener también es importante revisar yo qué visión voy teniendo del formando que llega, porque podemos también tener una visión pues muy pesimista y decir, no, esta persona no va a cambiar, esta persona, pues yo ya sé, el contexto lo marcó tanto que no hay posibilidad de cambio, o una visión muy idealista, ¿verdad? Decir, bueno, digo, yo creo que entre más se dice eso, a veces peor pasa, ¿verdad? Cuando dicen, esta persona es una bendición para la congregación, ¿verdad? Y es la primera sensación inicial. Y bueno, creemos a veces en una visión idealista muy ingenua de la persona. Y bueno, yo creo que nos va tocando ser pues más realistas, ¿verdad? Yo creo que un principio de realidad de lo que es el ser humano, pues va a ser este, ¿verdad? La persona es perfectible, es libre, pero es frágil. Está abierta al absoluto, pero constantemente tentada por lo relativo. Pues una característica, pues que como creyentes tenemos es la trascendencia del ser humano. El ser humano es un ser trascendente por excelencia. Vemos, a diferencia, ya lo decíamos, del mundo pues animal, que no solo vivimos o no vivimos exclusivamente para satisfacer instintos ni para autorrealizarnos, sino vivimos y tenemos la opción, la gran posibilidad de realizar valores. Es eh, como esta posibilidad que se nos da. Está como el chiste, ¿verdad? Que están persiguiendo, ¿verdad? Un león a unas personas y las personas se ponen a rezar y le dicen, adiós, Señor, dale sentimientos cristianos a este león, ¿verdad? Y entonces pues el león ya se acerca con ellos y dice, Señor, bendice los alimentos que vamos a comer hoy y se los come, ¿verdad? Bueno, pues digo, a nivel de esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas actividades que el animal no va a realizar, ¿no? Y el ser humano tiene la posibilidad, digo, en este sencillo ejemplo, ¿verdad? Incluso de decir, pues poder bendecir los alimentos. Ya eso no lo hace un animal, ¿verdad? Dicen que la civilización como que inicia, ahí ahorita no recuerdo más el dato, pero como cuando ven o descubren un ser humano que se había roto la pierna y que se restaura gracias a otros. Dicen, bueno, ahí hay un primer signo también pues de humanización. Cuando el ser humano se supo detener para ayudar
al otro que estaba herido y lo acompañó y lo curó y lo cuidó hasta que pudo volver a caminar. Entonces, ser humano significa orientarnos hacia valores, hacia algo que está más allá de mí mismo, y también a través de lo que pues yo logro encontrar un sentido de mi propia existencia. Yo creo que, pues digo, aún el más goloso no encontraría la pura satisfacción en la vida diciendo, bueno, pues mi vida se va a destinar a comer todo lo que me gusta y ahí voy a ser feliz. Pues yo creo que no. La persona madura precisamente va a ser la que es capaz, y yo creo que aquí tenemos criterios de salir de sí, de realizarse en los valores escogidos y vividos. Íbamos a una reunión hace poco que nos invitaban, y bueno, habían los jóvenes, y bueno, ya con esto típico que se menciona que los jóvenes no solo son para cargar sillas en los eventos que hay en la parroquia, entonces lo proclamaban con mucha decir, no, es que no solo somos para cargar sillas. Digo, entiendo el sentido cuando los jóvenes dicen eso, ¿verdad? Decir, bueno, estamos para mucho más, pero yo también pensaba, bueno, es que el cargar sillas, pues es un acto de salida, decir, es un acto de servicio, pues que debería de realizar todos, desde el padre hasta pues ¿por qué? Porque se necesitan mover las sillas para el servicio de la comunidad. Entonces, qué importante, ¿cómo vamos viendo que se madura? Pues cuando la persona va siendo capaz de salir de sí. Y puede iniciar por eso, ¿verdad? Por mover una silla. Un día hice un experimento, un pequeño y sencillo experimento social, ¿verdad? En un grupo. Llegaron y yo ya había puesto ahí basura en el salón, ¿verdad? Debajo de las sillas. Digo, lo pueden hacer, ¿verdad? Si no tienen nada que hacer, no. Si quieren experimentar algo, bueno, pues háganlo un día, dejen 2, 3, 4 basuras. Y es bien interesante ver lo que pasa. Va a haber gente que llega y empuja la basura y se sienta. Va a haber otros que ni la vieron. Y va a haber gente que pues ve la basura y la recoge. Bueno, ya te va dando, fíjense, con estos pequeños gestos, cuando una persona empieza a ser capaz de ver y un poquito más allá de sí misma, ¿verdad? Incluso a veces, aunque esté ahí, te esté molestando la basura, otros se pusieron a jugar, ¿verdad? Con la basura, con las botellas, le daban vuelta como jugando. Entonces dices, bueno, ya te va dando pistas, ¿verdad? O quizá no, digo, siempre, como dicen, de que los hay, ¿verdad? En una comunidad, pues no faltará el hermanito o la hermanita que nunca recoge el plato de nadie. Espera siempre que le recojan el plato. Bueno, ya te habla, pues llámenle distracción, llámenle lo que sea, pero pues no tiene, ya les decía yo, esa persona el espíritu de recogimiento, ¿verdad? Espera, digo, por su sistema familiar, porque era el menor de la casa, o porque era el mayor, o porque era el hombre, o por lo que sea, pues va a estar esperando siempre que le sirvan, ¿verdad? Y, y la persona, pues a lo mejor no lo tiene ni consciente, ¿verdad? Entonces, la persona madura es la que va logrando salir de sí y realizarse en los valores que libremente escoja y los pueda vivir. Y yo creo que una tarea, pues es la conquista de la intencionalidad consciente. Es decir, que yo cada vez, y lo vamos a ver ahorita más adelante, pueda tener la opción y la posibilidad, pues de tener en la mayor medida que yo pueda, tener claridad en mi intencionalidad. El poder tener este dominio de mi intencionalidad consciente. ¿Por qué hago las cosas? Que no me gane, pues, ¿por qué le grité a tal persona? Pues, quién sabe, se me salió. Bueno, tener cada vez más este control de mi intencionalidad consciente, ¿verdad? Que yo pueda decir, bueno, voy ganando libertad para realizar valores, escogerlos y vivirlos. Y bueno, sabemos, y yo creo que todos por experiencia tendríamos esta manera de decir, los valores autotrascendentes en la vida, cuando yo los realizo, viviendo desde Dios y para Dios, voy a encontrar la propia realización. Yo creo que aquí viene, ¿verdad? Ya lo explico luego en los modos de actuar y en la formación de la virtud. Una virtud
pues cómo la generamos, y yo creo que esto también es válido y aplicable en la formación, a través de pequeños actos de virtud, ¿verdad? El alcohólico, ¿cómo va a dejar de ser alcohólico? Bueno, pues con la gracia de Dios, fíjense qué interesante, ¿no? Por ejemplo, el programa de Alcohólicos Anónimos. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué antropología tiene el programa de Alcohólicos Anónimos? Y fíjense cómo, pues no, ellos no dicen, la antropología de los Alcohólicos Anónimos es tal. No te lo van a presentar así. Pero cuando tú lees los principios de Alcohólicos Anónimos, el primer paso es confía en un ser superior. Pues automáticamente ahí ya empieza a ver uno y decir, bueno, aquí hay una antropología en la que se concibe al ser humano con un vínculo y una relación a lo divino. No te dicen que Dios, ¿verdad? Dicen desde tu religión. Entonces, desde ahí es desde donde partes para poder superar esa adicción. Y después vienen ya los principios básicos, ¿verdad? Solo por hoy, o sea, va a ser este principio de solo por 24 horas, pequeños actos de virtud que van a lograr precisamente pues conseguir lo que se está buscando. Entonces, bueno, pues esto en torno a la concepción del ser humano y cómo cuando nosotros optamos, yo creo que también lo podemos experimentar, cuando optamos por realizar un valor, cuando una mamá, por ejemplo, se desvela por cuidar al hijo, bueno, hay este principio de alegría, de gratitud que dura, que permanece. Cuando yo oriento y alineo mi vida en la construcción del reino de Dios y me sacrifico por otros y pues doy mi tiempo, mi esfuerzo y construyo el reino y estoy cuidando la salud de otros y estoy educando, bueno, empieza a haber esta plenitud y esta realización en el ser humano. Y es esta felicidad que dura. Por el contrario, cuando no realizo valores, cuando quizá me dejo llevar pues solamente por el instinto o cuando busco pues más egoístamente alguna otra cosa, que pues también denominamos pues en la antropología cristiana pecado, darnos cuenta de que nosotros pues también hay situaciones que no construyen y más bien degradan, me degradan y degradan a otros, pues va siendo el proceso contrario, le llamo el proceso Electra, ¿verdad? Aquí en México hay una tienda, seguramente lo hay en otros países, pues en donde uno va, te dan primero tu televisión grandotota, grandotota, con pagos chiquitos, ¿verdad? Entonces cada semana vas a estar pagando 50, 100 pesos, pero vas a pagar 50 o 100 pesos por 30 años, ¿verdad? Y la tele te va a costar como el triple de lo que costaba. Entonces a veces así va siendo también esta dinámica, pues yo diría del pecado, ¿verdad? A veces es al revés de realizar mi vida con base en valores, que va cimentando una felicidad mayor y poco a poco, y que exige, ahí es al revés, ahí es primero el esfuerzo y luego viene, por llamarlo así, la recompensa o la consecuencia de fincar mi vida en valores. Por el contrario, cuando me dejo llevar pues por este placer rápido e inmediato de tenerlo ya, pues muchas veces, dice también San Pablo, pues el fruto del pecado es la muerte y vamos experimentando también en plazos chiquitos y duraderos los efectos de no decidir optar por estos valores. Bueno, entonces precisamente esto pues va a invitar al ser humano a no detenerse, ir siempre un poco más allá, a irnos acercando a Cristo, que es camino, que es verdad, que es vida. Y aquí va a ser algo bien importante. Nuestro ideal, el ideal de la persona va a estar fuera de mí mismo, de mí misma. Va a ser real, objetivo y capaz de atraernos. El ideal de la persona en esta antropología de la vocación cristiana, pues es Cristo. ¿Qué nos ha movido a nosotros? Pues a dar un paso. Pues nos habrá impactado el testimonio de alguna persona. ¿Por qué nos habrá impactado? Pues porque era bonito, bonita, feo, fea. Pues no, yo creo que no. Yo creo que nos impactó que esa persona vimos cómo realizaba en su vida ciertos valores, ciertos gestos, ciertos rasgos, pues de generosidad, de entrega, de amor, de desinterés por ayudar a los demás. Y bueno,
esta persona seguramente, pues su ideal es Cristo, y de ahí se da este atractivo también que pudiéramos también como tener. En este camino, decimos, la persona puede avanzar hacia su encuentro, hacer lo suyo y descubrir que en su corazón hay algo que sintoniza íntimamente con él y con ella. ¿Por qué? Pues otro principio de antropología teológica, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y en la medida en que la persona camina hacia su encuentro, la persona crece. Entonces, pues pudiéramos decir, a ver, ¿están mandando algún mensajito? Déjenme nada más ver que no sea ¿sí se está escuchando bien? Sí, ok. Ok, ya, perdón. Es un aviso ahorita que vamos a dar antes de nuestro primer receso. Entonces, si la persona puede avanzar hacia su encuentro, hacer lo suyo, descubrir en su corazón que también hay algo íntimamente que vibra, y bueno, de ahí esta parte de semejanza, creados imagen y semejanza de Dios, en esta también dinámica trinitaria, pues que implica el amor común y el darse mutuamente, pues también se va configurando pues nuestro reto. Y bueno, constatamos, ¿verdad? A pesar de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pues también vemos que estamos atraídos por lo más relativo, por lo más frágil, que somos frágiles y limitados. ¿Quién de nosotros pues no ha experimentado la fragilidad y la limitación? ¿Cuántas veces pues en nosotros y en otros encontramos personas que no han llegado a ser plenamente sí mismas, que viven pues perseguidas por alguna situación del pasado, que viven en situación pues de no plenitud y no realización, que viven siempre pues en conflicto? Pues todos tenemos esta experiencia, esta persona dividida en los conflictos dentro de uno mismo, que no puede trascenderse. Hay personas que no pueden trascenderse porque gastan su energía principalmente en mantener unido lo que amenaza ruptura. Muchas personas, su fuerza vital no la van a poder entregar, no la van a poder hacer don, pues no lo van a poder hacer don porque están primero ahorita en mantener unido lo que los amenaza, lo que los va a romper. Están en un nivel a veces de supervivencia, de cuidar las necesidades mínimas y básicas. Y entonces, bueno, pues el ser humano también, ¿verdad? Nunca terminamos de definirlo ni de abarcarlo. Vamos viendo que es una paradoja. A la vez abierto a lo absoluto y a la vez frágil. Y bueno, de aquí se deriva esto bien importante. Para realizar la aventura de la vocación cristiana y religiosa, es necesario que la persona viva con suficiente paz interior, y lo habrán constatado. Aquella persona que llega a la formación y más o menos hay ciertos signos de madurez, la persona ya es capaz de dar, de ver por otros, hay cierto trabajo de interiorización, la persona contacta con sus sentimientos, tiene amistades, hace ejercicio, tiene capacidades de estudio. Bueno, pues va a estar en mejores posibilidades de acoger el llamado, va a estar con suficiente paz. En cambio, la persona, pues en cuya familia todo es un desastre, donde pues a veces la pobreza, pues que es terrible y que te persigue, que persigue a la familia, decir, bueno, eh, genera muchos problemas, división en la familia, el divorcio de los papás, o si se están divorciando, pleitos entre hermanos, que se pelean la herencia, bueno, una persona que entre así, pues va a tener mucho menos paz interior y mucho menos energía para entrar a un proceso en el que pues queremos configurarnos con Jesús. Solo la persona que se posee puede entregarse y ser más libre para seguir los valores que proclama. Aquí ya, y va siendo el reto también que tendremos en la formación, es decir, bueno, los valores que proclamamos primero nosotros, ¿cómo los vivo? Y después la persona que llega,
¿verdad? No basta que me diga, como dice también la palabra, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pues alguien puede hablar mucho y nos puede pasar a todos, hablamos mucho de evangelio, hablamos mucho de la entrega de la vida y lo proclamamos, pero no siempre lo vivimos. Entonces, pues eso también va siendo un punto importante, cómo hacer que lo que proclamamos sea vivido por la persona. Y esto a veces no necesitamos ni decirlo. Todos tenemos el ejemplo y estoy seguro que si ahorita piensan en una persona que digan, esta persona vivió en plenitud, vivió feliz, vivió realizando los valores del evangelio. Nos viene a la mente muchas personas que a lo mejor nunca escribieron nada, a lo mejor, pero lo irradian en su vida, ¿verdad? Y esta congruencia que se nota. Entonces, contamos con la gracia de Dios siempre. No lo podemos hacer sin ella porque pues lo estamos haciendo desde esta visión cristiana del ser humano. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar. Dios va a actuar siempre, pero también lo hace respetando las leyes de la naturaleza. Está esta frase, ¿verdad? Que todos conocemos, pues la gracia supone pues la naturaleza. Lo que no es asumido, pues no es redimido. Entonces, ahí nos rompe a veces como modos en los que uno puede decir, bueno, es que llegan muchachos y yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que cambien. En la gracia de Dios, pues cómo no tener fe. Y les digo, hermanos, hermanas, tengan confianza estos muchachos con la gracia de Dios, van a ser transformados. Bueno, pues habrá que ver también, ¿verdad? El recipiente humano. Habrá que ver, pues, cómo está la persona que llega, pues para ver si también desde lo humano esta persona, pues va a poder estar abierta a la gracia de Dios y va a poder responder y asumir, pues también cierto tipo de valores. Pues hay personas que también hay que ser, yo creo que caritativos y honestos, y aunque al inicio cueste trabajo, decir, como Jesús lo hizo, ¿verdad? Decir, yo quiero entrar, hermano, hermana, en su congregación, en la diócesis, en el seminario. Y pues Jesús le dijo, quién sabe qué habrá visto, ¿verdad? En ese joven. Dice, mira, muy bien, qué bueno, pues que tienes fe, qué bueno que te ha impactado la acción de Dios en tu vida. Pues tú regresate a tu casa. Allá sigue proclamando la acción y el reino de Dios. Bueno, también será una opción en este discernimiento bastante válida. Es decir, cuando veamos algo, como para qué pasamos la papa caliente a la otra etapa, a veces ya cuando hay la suficiente claridad, si esta persona no va a poder con esto o va a ser tremendamente complicado, ¿para qué pasamos la papa caliente? Pues a la siguiente etapa, ¿verdad? Hay situaciones ya muy claras que dices, esta persona, pues ahora sí que aunque lo pongamos de cabeza, como que no va a cambiar, no va a modificarse. El modelo antropológico subyacente de esta antropología de la vocación cristiana pues es esta, la persona, o sea, es lo que tendríamos que tener claridad. Yo tengo que tener claro que la persona que tengo enfrente se va a realizar, va a cumplir su máxima potencialidad cuando acepta objetivamente a Cristo como el valor principal de su existencia. Y pues está ahí, es decir, aceptar objetivamente a Cristo como un valor principal de la existencia. Digo, en un caso muy pues muy como digo, ni siquiera de vocación, pero estaba yo en un grupo de jóvenes, de adolescentes, y pues sucedió que yo no sabía muy bien qué pasaba con esta persona. Era una chica, pero pues de repente todos los demás le empezaban a hablar con él, decir, ¿cómo está Alex? Y Alex se fue solo, y yo no supe, pues que, digo, no entendía un poco, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, ya después, o sea, como que sí noté la diferencia entre el cambio de los artículos a masculino, pero pues yo decía, pero pues es una chica, pero bueno, total, finalmente ya digo, llegó alguien y me dijo, oiga, padre, no, lo que pasa es que
pues ella es ella, pero es él, entonces no es tal, sino se llama Juanito, pongamos el nombre. Y yo así, bueno, pues no me había, digo, los chicos con mucho más, ya sin mayor problema, ¿verdad? Para mí sí me impactó mucho la situación. Y bueno, pues ya hablé con esta persona un poco. Por supuesto, un ambiente familiar, bueno, tremendo, ¿verdad? Una situación espantosa. Y surgió el pleito porque le dije, mira, después del grupo que tenemos que dura hora y media, vamos a entrar a la misa. Y esta persona empieza a decir, no, dices que no, yo no voy a entrar a una misa. Eh, y yo dije, no, pero es que es parte del grupo, o sea, a ver, este es un grupo católico, pues proponemos la Eucaristía pues como parte de la formación. Dice, no, 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 yo solo quiero venir al tema de grupo. Bueno, ya después pude hablar con esta persona un poco más. Le dije, oye, a ver, ¿tú tienes interés en conocer, aunque sea la duda de querer conocer a Cristo, a Jesús, o no? Dije, bueno, ya todo lo demás, tema afectivo sexual, pues es todo otro universo. Pero dije, bueno, a ver, ¿qué discierno y qué hago aquí? Le dije, ¿tú tienes intención de conocer a Jesús? O sea, ¿tienes, aunque sea una chispita para conocer a Jesús? Porque, bueno, si está, nos la jugamos y a ver cómo la hacemos, y el otro tema, a ver cómo lo, pues cómo digo, al menos a nosotros, cómo lo vamos viendo y cómo va generándose en el grupo. Me dijo, no, dice, yo vengo aquí a jugar, yo vengo a conocer gente. Digo, muchas veces tampoco, digo, y muy sincera esta persona, muchas veces nos pueden engañar y decir, sí, yo quiero conocer a Jesús y tal, con tal de quedarse. Me dijo, no, dice, no tengo interés alguno. Y entonces yo ahí sí le dije con mucha sinceridad, digo, pues mira, si no hay interés mínimo ni tantito para conocer a Jesús, pues lo mismo te dan unas clases de baile que de matatenas y de lo que quieras. Y este entonces no es tu espacio, porque yo sí no podría renunciar a que en mi espacio, pues los que lleguen quieren conocer a Jesús. Entonces, eh, dice, la persona se realiza cuando acepta objetivamente a Cristo como el valor principal, pues, de su existencia. Pues aquí vamos entonces también, decir, cómo vamos con esta concepción de ser humano, cómo vamos entonces a ir, pues, qué prácticas se derivan para la formación. Y entonces decimos, pues ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto, pues va a ser el acompañamiento y va a ser este diálogo personal y el encuentro en totalidad. De ahí esta importancia suma, máxima del acompañamiento como el instrumento principal que permite el crecimiento vocacional. Y un poco es esto, ¿verdad? Es en estos módulos. O sea, aquí pues pudiéramos dar muchísimas lecturas muy sabias y lo podemos hacer con los formandos. ¿Y eso qué? Con que se lea el Tratado de Santo Tomás o los ejercicios, bueno, si los haces, supone sí una transformación, pero si yo lleno una persona del curso de nuestro fundador, de nuestra fundadora, si les doy libros y libros y teoría, y ¿eso qué? ¿Eso qué forma, verdad? Bueno, formará el hábito de lectura, formará el hábito de síntesis, ojalá formará ahora en los jóvenes, pues que cada vez, yo creo que también en este sentido, fíjense un poquito la concepción de ser humano que está detrás de todo el tema de las redes, los que hayan podido ver pues esta película pues que estudia perfectamente al ser humano y sus motivaciones y nos dice, pues este ser humano insaciable, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer en la tecnología? No voy a parar de dar impulsos para que la persona esté, pues, buscando siempre algo nuevo, siempre deseante de algo más. Siempre va a haber algo más. Entonces, pues, escroleo instantáneo de cosas y pues a la gente le gusta la popularidad. Entonces tenemos ahí los likes y los me gustas, una forma de validación que genera esa endorfinas y adicción, pues vamos a generar ese mecanismo. Bueno, hay una visión ahí de lo que es el ser humano. Considera al ser humano, pues no como no, a un Facebook, a un TikTok, pues no es que le importe tanto el crecimiento de la persona, le importa el negocio.
y tiempo que tú no pases en las redes o que la persona no pase en las redes, pues la casa pierde, porque ellos ganan por venderte publicidad. Entonces, viene de ahí como esto, ¿no? Entonces, si podemos dar mil cosas, pero si no acompañamos en un crecimiento vocacional, si esto no se hace, eh, pues de esta manera artesanal, eso no lo vamos a hacer con un video, con una lectura, con el reglamento. Esto se va a hacer en el coloquio formativo. Esto se va a hacer, pues va a ser la única manera. A ver, Ana María levantó la mano. Sí, nada más es que leyendo la diapositiva dice ayuda en la privación del deseo de Dios. No sé. No, hay seguramente, gracias, Ana María. Ah, Ahí hubo un error probablemente de dedo, ¿no? gracias. Sí, y ahí al pasar, ¿no? Entonces, bueno, el acompañamiento precisamente ayuda al acompañado a conocerse y manifestar su interior. ¿Por qué actúa de tal manera? ¿Por qué? Yo creo que por eso es bien importante el otro, ¿no? Ayuda aquí no, yo creo que alguna cosa me corrigió o sea, ayuda pues, acrecentar el deseo de Dios, ¿verdad? Eh, pues estas preguntas, decir, bueno, ¿y en tu vida Dios cómo está presente en esta opción? ¿O te equivocaste? Bueno, ¿cómo está presente el deseo de Dios aquí? ¿Por ausencia o por presencia? ¿Cómo puedo ayudar en el discernimiento vocacional? ¿Cómo integro aspectos psicológicos y espirituales? Entonces, pues de ahí la importancia también del acompañamiento. Vamos a ver, pues, que este principio también de totalidad, pues siempre se da en un cruce entre dinámicas psicológicas y espirituales. Y ahí viene el discernimiento, ¿verdad? Ahí viene, pues, la sensatez, el discernimiento, y pues vienen los elementos también de contraste, ¿verdad? Es un diálogo dinámico que suscita un camino y un crecimiento, un camino que parte de la palabra, que el Padre nos dirige, que termina en el Padre mismo. Todo vuelve a Dios Padre a través del Hijo. El Hijo es guía y es imagen con el que estamos llamados a identificarlos. Y en este sentido, pues es totalizante la respuesta del ser humano. Me va a implicar una respuesta totalizante, un todo, toda la persona, todo y totalmente. Y Dios se dirige pues a la totalidad de la persona, pues va a ser posible que digamos, sí, sí es posible integrar dinámicas psicológicas y dinámicas espirituales. Este es el principio antropológico que vamos a ver ahorita después de este pequeño descanso de la ley de la totalidad. Vamos entonces a decir, bueno, ¿cómo se integran estas dinámicas psicológicas y espirituales? Y bueno, ahí pues vamos a ir, ¿verdad? Como teniendo este fino arte del discernimiento, ¿verdad? Digo, con esto concluimos esta primera parte, ¿verdad? Es una anécdota más que otra cosa, ¿verdad? Pues un día llegó una señora y bueno, me dice, padre, pues es que tuve un sueño y es que pues yo veía que Jesús me ofrecía el cáliz y me daba a beber su sangre y yo lo bebía y bueno, así nos puede pasar, ¿verdad? Muchas experiencias, lo religioso y lo espiritual se presta mucho para esto, ¿verdad? O la persona que ve a la Virgen en una tortilla, o en fin, nos pueden llegar a veces algún formando, alguna formanda que diga, padre, hermana, es que yo tengo visiones especiales, ¿verdad? Bueno, pues ahí siempre pues entrará el sano discernimiento, ¿verdad? En el caso que les platicaba con esta persona, pues yo normalmente nunca no niego, ¿no? Lo que te están platicando, pues siempre es platíqueme más, pues qué contexto se dio, a qué se refiere, qué sentimientos hubo, bueno, y en ese caso, pues fue interesante, ¿no? Porque la persona pues, platicó una experiencia, pues muy dolorosa que había vivido y pues de alguna manera la había como, pues ya abordado, superado, resuelto. Y entonces, bueno, ahí la interpretación fue, oiga, pues mire, ahora sí que pues pudiéramos pensar en este sueño, en esta visión que usted tuvo, bueno, pues como que usted se une mucho al dolor de que Cristo tuvo y que Jesús se hace presente en su vida, ¿verdad? Eh, bueno, pues ya, ¿verdad? Pero
nos va a permitir estos diálogos y el discernimiento de, bueno, estos casos, ¿qué, verdad? O está la persona que dice, tengo esta visión, tengo esta, y quiero entonces ahora mandar a hacer unas estampitas para hacer esta promoción de la Virgen que llora, para hacer, dices, no, ya ahí ya no, ¿verdad? Ya ahí sale también esto. Entonces, importante que conozcamos estas dinámicas también psicológicas, espirituales, y cómo el tema también, pues, espiritual, se puede prestar a veces para muchas ambigüedades. Pues vamos a tomar estos 10 minutos de descanso, regresamos en 10 minutos y continuamos viendo pues lo que es este principio antropológico de la ley de la totalidad. Nos vemos en un momentito. Tomando. Bueno, antes de continuar la presentación, hasta aquí algún comentario, algo que, pues, que les vaya llamando la atención, algo que quisieran hacer, aportar en este momento antes de continuar la presentación. Si hubiera algo, levantan la mano y compartimos. ¿Vamos bien? Bueno, pues vamos entonces. Ana María, ¿ibas a compartir algo o no? Sí. Adelante, adelante. Bueno, nada más, lo que pasa es que ahorita nos fuimos como directamente a la antropología cristiana, pero así como para entender un poquito, digamos, yo sí he escuchado la antropología, pero es la ciencia que estudia lo humano básicamente. ¿En qué se diferenciaría, por ejemplo, nada más así como para poner un contexto de la antropología en sí misma, no cristiana todavía, sino como como que me queda ahí un huequito. Ok, como el previo, ¿verdad? La antropología. Bueno, pues la antropología va teniendo también como este tema de, bueno, es el tratado del ser humano, ¿no? Ahora sí que es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es el ser humano? O sea, la antropología general tiene esta pregunta, ¿qué es el ser humano? Y claro, esa pregunta, pues se puede abordar desde muchos ámbitos, ¿no? O sea, tú la puedes hacer ahí a antropología filosófica, entonces, bueno, desde la filosofía, ¿qué es el ser humano? Desde, pues incluso el estudio, la parte primera que iniciaba también esta antropología del ser humano, pues lo puedes abordar también desde su aspecto físico, que es el ser humano en su aspecto físico, ¿no? En su cuerpo, ¿no? En la parte, pues, biológica, también ahí viene, pues, esta parte que es el ser humano, ¿no? Entonces, desde estos distintos ámbitos, ¿no? Entonces, pues, es esta gran pregunta, ¿no? En el tratado, déjame ver si tengo por acá, o sea, en el tratado que vamos viendo, por ejemplo, la antropología teológica va a tener como característica, pues, cierta estudio del ser humano en sus distintos ámbitos. Por ejemplo, ya la antropología teológica va a entrar a abordar pues los temas de el ser humano como creación de Dios, entra y bueno, como está estudiando el ser humano, pues hay un postulado, ¿no? Dentro de la antropología teológica, pues que es el tema del pecado original. Entonces, bueno, ¿por qué en el ser humano existe, por ejemplo, este mismo tema quizá de del pecado en la antropología teológica en un ámbito psicológico, pues van a decir, bueno, lo que veíamos con Jorge Domínguez, ¿no? Es pulsiones de vida, pulsiones de muerte, ¿no? Quizá alguna dinámica que hay en el ser humano, bueno, desde la psicología lo van a estudiar desde ese enfoque, ¿no? Entonces, antropología teológica vamos a ir viendo el ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios, eso que implica el ser humano como alguien que pues comete pecado, que le es transmitido, bueno, en este relato que está como de Adán y Eva. ¿Qué hace el ser humano entonces cuando tiene el pecado? Bueno,
pues está la gracia de Dios enviada a través de Jesucristo. Viene el tema también de, pues que entonces en una antropología teológica, pues partimos más bien de la gracia y somos pecadores perdonados, o sea, sí pecadores, pero pecadores perdonados. Entonces, la visión del ser humano, pues siempre va a ser positiva. Viene el tema de estudio en decir, bueno, el ser humano, ¿qué es? ¿No? Vemos que trasciende a lo meramente instintivo y animal, y entonces, pues, ¿cómo lo vamos a concebir? ¿Qué concepciones ha habido? Habiendo concepciones dualistas del ser humano. El ser humano, por ejemplo, cuando se dice el cuerpo es la cárcel del alma. Bueno, pues son estas grandes reflexiones que han hecho filósofos, decir, bueno, el ser humano entonces que ese es un compuesto de cuerpo, mente y espíritu, o cómo operan estos principios en el ser humano, operan unidos, separados. Sí es cierto que el cuerpo, o sea, ¿qué concepción de ser humano hay cuando yo digo el cuerpo, verdad? Es la cárcel del alma. Pues ya hay una jerarquización entre espíritu y cuerpo, y el cuerpo es visto pues negativamente. Mucha de esta antropología la hemos heredado en la visión cristiana, el cuerpo como malo. Hay que salvar almas, es nuestra tarea, y entonces uno se imagina las almitas volando y salvándose por ahí. No, y un poquito por ahí va, ¿no? O sea, como que si antropología es el estudio del ser humano, ¿verdad? Así en su... Y hay muchos tipos de cómo me puedo aproximar al estudio del ser humano, ¿no? Lo propio de antropología teológica es que voy a abordar qué es el ser humano desde la perspectiva de Dios, ¿no? Entonces tú puedes hacer estudios de antropología en muchas áreas y desde muchos enfoques, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya la antropología teológica lo va a abordar, pues ya, o sea, vas a partir con unos principios como que es ser creación de Dios, temas de pecado, la gracia, el tema también de la constitución del ser humano. Nos vamos a ir en estos temas a decir, bueno, para la antropología teológica, y para, por ejemplo, ahí vamos a estudiar, ¿no? En la cultura hebrea no había esta división tan fuerte que luego hacemos nosotros pues incluso de esta visión a veces negativa de la sexualidad. Para la cultura hebrea, pues era, digo, la mayor bendición era que las mujeres tuvieran hijos, o sea, no era visto así, y hay una unidad, ¿no? Hay una definición que a mí me gusta, ¿no? El ser humano es, pues, un cuerpo espiritual o un espíritu encarnado. Va a concebir las dos partes como en un modo unitario, ¿no? Y no vamos a hacer esta dicotomía, pues porque si no, cuerpo y alma, voy a salvar almas. Bueno, ¿qué implica salvar almas? O sea, ¿cuál fue la praxis de Jesús? Jesús, pues no se dirigía solo pues no sé, a una conversión moral o intelectual de la persona. Había una concepción integral del ser humano, y Jesús iba y bueno, pues ¿qué hacía? Si estaba enferma la persona, ¿qué hacía? La curaba, ¿no? En esta unión íntima, cuerpo-espíritu, ¿no? No, Jesús, y vamos a ver, no había esta dicotomía y esta diferencia, ¿no? Por ahí iría un poquito más la diferencia. Está el texto también, digo, por el tema de lo extenso también del texto, por ejemplo, ahí Padre Toño va haciendo todo un tema y un repaso de cómo se va dando esta antropología también teológica, ¿no? Pero sí, por ahí iría más o menos, de forma muy, muy general. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestra, pues con la presentación en lo que estábamos, ¿verdad? Como este principio antropológico de la totalidad. Pues un principio, ¿verdad? Es que tenemos que mirar para lograr una maduración vocacional, tenemos que lograr a la persona en su conjunto, ¿verdad? A toda la persona. Los aspectos de su individualidad, las intenciones, las motivaciones profundas, los gestos exteriores, las potencias, la afectividad, inteligencia, memoria, voluntad, imaginación, sentidos, deseos, cuerpo, lo consciente y lo inconsciente. Pues todo esto para que nazca de verdad el hombre o la mujer nuevos con una consistencia interior. Entonces, viene aquí como mirar a la persona en totalidad, es decir, todos estos aspectos, verlos
en totalidad, y la formación es objeto de esto. No solo, pues voy a formar cosas externas, me va a tocar tomar a la persona en su totalidad, con todo esto que está, ¿no? Yo no puedo pensar en una formación integral que de verdad genere personas consistentes si me salto, pues, el tema de la voluntad, de los sentidos, de los deseos, del cuerpo. Y un segundo modo de entender la totalidad, pues va siendo precisamente la vida, pues toda la vida, a toda la vida de la persona. Va a implicar la conversión radical de toda la persona en la vida cristiana y en la vida religiosa. Y pues esto va, ¿no? Dice, va desde la fase inicial de un proyecto de entrega a un modo teológico de interpretar la misma consagración. Abarca toda la vida y cada dimensión formativa, de la espiritual, la psicológica, la comunitaria a la apostólica. Va a pasar, pues, por todos los aspectos. Y entonces, de esta manera, fíjense qué bonita esta frase. Dice, toda la vida se convierte en el escenario de la acción continua del Padre, que no cesa de plasmar en nosotros la imagen del Hijo. Ahí está este tema también central de antropología teológica. Imagen y semejanza. Entonces, en toda mi historia es un escenario donde Dios no deja de plasmar esta imagen del Hijo. Entonces, bueno, es este acompañamiento que hacemos en totalidad. No solo acompañamos una parte, pues, por ejemplo, espiritual o solamente una parte, pues, intelectual de la persona, sino se trata de decir todos los aspectos de la persona y a lo largo de toda la vida. Pues vemos que también vamos a ver, o sea, unas claves que están implícitas, ¿no? En el acompañamiento. La persona, pues, tiene estas necesidades fisiológicas, sociales y relacionales. Yo creo que también vamos constatando y nos pasa a nosotros. A veces decimos, ¿por qué hiciste esto? Ah, pues porque damos las razones y a veces las tenemos más o menos claras. Otras veces, ¿por qué hiciste esto? Pues no sé, como dicen por allá por Jalisco, sabe. ¿Quién sabe por qué? Y la persona también puede funcionar en sus decisiones sobre una base racional de convicción o sobre una base solamente emotiva o de atracción. También lo experimentamos. A veces yo digo, opto por realizar esto, pues por estos valores, porque está esto. Y a veces, pues, ¿por qué? Pues porque me atrajo, se me antojó. Bueno, también nos pasa así. Y tenemos dos fuentes energéticas cuyos contenidos van a estar en estructura con la relación de su yo. Aquí vamos a ver tres niveles de vida que se dan en el ser humano. El ser humano va a poder vivir siempre la relación con las cosas, consigo mismo, con los demás y con Dios, según tres diversos niveles de vida. Y tenemos estos niveles, el psicofisiológico, el psicosocial y el racional espiritual. Entonces, siempre va a ser así como interesante poder, pues, ver esto y decir, tenemos estos tres niveles. El nivel psicofisiológico, pues, decimos, lo compartimos con el mundo animal, ¿verdad? Están las actividades determinadas por el déficit o satisfacción de necesidades fisiológicas fundamentales del organismo, como el hambre, la sed, el sueño, la salud. La motivación que regula este nivel es la satisfacción de necesidades. El objeto que satisface la atención es específico, concreto y externo, ¿verdad? Un proceso biológico, determinístico y automático. Tengo hambre, voy por comidas, se sacia el hambre, listo, ¿verdad? Busca la satisfacción inmediata y total, responde al aquí y a la hora. Bueno, pues esto lo podemos ver. Tengo sueño, me duermo, se me quita el sueño, ya estoy ahí, ¿verdad? Lo mismo que pudiéramos pensarlo pues en un animal, tiene hambre, va, come y baja también ya esta búsqueda de obtener satisfacción. Aquí la realidad, pues, se percibe fragmentada y parcial, todo se ve en función de la propia necesidad fisiológica y la lectura de la realidad se limita a lo visible, a lo físico, a lo útil. Por ejemplo, pues busco agua para calmar la sed, me preocupo pues por recuperar la salud, está el tema de la enfermedad y la preocupación por el dolor que me impide el trabajo, pues aquí entrarían los momentos de excitación, de reacción instintiva de mi sexualidad.
Bueno, importante porque al hacer el conjunto y el análisis, pues vamos a ir pensando y decir, bueno, esta primera parte, bueno, no va a ser o no tendría que tener la prioridad dentro de mi vida, pero también va a ser cierto que si en esta área existen problemas graves, los demás niveles que vamos a ir viendo ahorita no se van a poder ir realizando. Alguien que está en esta parte constantemente enfermo, sin posibilidad pues de comer, de satisfacer lo básico, no va a poder pues muchas cosas. Y quizá vaya siendo signo de decir una persona que en este primer nivel no cuente con lo necesario para una vocación religiosa, pues quizá lo más sano sería decir, bueno, pues no sé, alguien que tenga ya un problema crónico grave, que no vaya a poder valerse por sí mismo, que tenga, pues que se la pase enfermo todo el tiempo, bueno, pues de entrada no va a poder dar los siguientes pasos, ya se vuelve incluso criterio, pues de discernimiento. Esta otra parte de necesidad psicosocial, pues es todo lo que tiene que ver con la relacionalidad, con las relaciones sociales, estar con otros, crear amistades, dar y recibir ayuda y formar parte de una comunidad. Aquí no hay un déficit fisiológico. Aquí hay una toma de conciencia, pues que soy limitado y que necesito de otros. De hecho, dicen, el ser humano es de los animales más inválidos que hay en la naturaleza. Otros animalitos pues tienen crías y a los 2, 3 días ya están las crías valiéndose por sí mismas. En cambio, el ser humano tarda, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda y necesita protección y cuidado de otros para sobrevivir? Ustedes dejan un bebé por ahí botado, no sobrevive, no sobrevive, ¿verdad? Aquí entonces estamos ante un determinismo social por el que la persona va a buscar un cierto tipo de relación gratificante o por el que brotará más o menos cierta respuesta frente a determinados estímulos. Entonces, pues aquí ya estamos saliendo, ya no soy yo mismo y mi satisfacción, ya estoy saliendo a la alteridad, viendo otras personas, pues salgo, ¿verdad? Y entonces ya se abre el horizonte de la persona, estar cerrado en sí mismo a otros. Empieza la convivencia y la preocupación por los demás. Entonces, aquí, esta otra parte, bueno, están los valores del grupo, la imagen de sí. Podríamos ver a alguien que se la pasa cuidando extremadamente de su cuerpo, de sus dietas, y no le van a impedir y no le van a posibilitar estar con otros. Aquí esta parte, bueno, nos va a permitir las relaciones dentro y fuera de la comunidad, la relación también con el superior o el formador, pues son partes significativas de este nivel, ¿no? Aquí también tenemos el ejemplo, pues ofrecemos una bebida a unos invitados. Y bueno, aquí viene pues como esta parte, ¿no? También vamos a este otro nivel ya es otra manera, ¿verdad? Es el nivel de vida psíquica, racional, espiritual, que nos va a permitir pues otras funciones y posibilidades. Nos va a pues permitir conocer la verdad, nos va a permitir también captar la naturaleza de las cosas en su profundidad. Y aquí entra esta capacidad, ¿verdad? El ser humano es capaz, a diferencia del mundo animal, de abstraer, juzgar, conocer y trascender aquí el ahora para perseguir valores espirituales. Nunca vamos a ver a un elefante pues rezando un rosario o pidiendo por sus demás hermanos elefantes, ¿verdad? No lo vamos a ver, no vamos a ver un tigre pensando pues qué va a ser de él después de la muerte, ¿verdad? Esto pues viene en atribución directa al ser humano como una especificidad. Estos conceptos de virtud, bondad, justicia, bueno, ya les decía yo, ¿verdad? Para desgracia de algunos, ¿verdad? Pues en el mundo animal no están estos temas de virtud, de bondad, de justicia. Pues ellos necesitan caricia y van y buscan al amo y van a que lo acaricien. Pues no es que nos digo que suene fuerte, ¿verdad? Pero pues no es que el perro te quiera, ¿verdad? Pues el perro va porque satisface a nivel físico, biológico, su necesidad pues, de caricia, de ser tocado, ¿verdad? Pero no es porque diga, quiero a mi amo, o sea, no podríamos ponerle esa intencionalidad más nuestra, ¿no? Entonces, pues el motivo de esta actividad no está en el déficit biológico ni en la conciencia de la
propia limitación, sino en un deseo, necesidad de saber, resolver problemas, fundamentalmente como el conocimiento y el sentido de la vida. Ningún ser en el mundo animal se va a preguntar por el sentido de la vida, ¿verdad? Aquí esto nos permite, bueno, pues, ¿qué más tenemos nosotros como ejemplo, ¿verdad? El pan y el vino de un sacramento de la Eucaristía. Bueno, pues ya es una capacidad de simbolización y de abstracción, pues grandes, ¿no? Un poeta que utilice imágenes en su poesía. Vienen aquí ya un trabajo intelectual, una experiencia espiritual, pues que pueden motivar también tanto a la persona que quedan relativizados otros aspectos y aspectos fisiológicos. Aquí somos capaces de decir, bueno, la mamá ya les ponía el ejemplo, por cuidar la vida del hijo, pues se va a privar a veces de un sueño en la noche, de dormir, pues por el bien de otro, ¿no? Entonces, ya estamos entrando en este otro nivel racional espiritual. Ahora, ¿esto qué implica, verdad? Yo creo que siempre es importante el diálogo, ¿no? ¿Qué implica esto? Estos 3 niveles de vida para el acompañamiento. Y entonces, pues ver, ¿no? Pues primero que los 3 niveles están intrínsecamente unidos en el acto humano concreto. En la persona se dan siempre estas tres necesidades, ¿verdad? Si la actuación de la persona contiene y revela los 3 niveles, estos 3 niveles, aunque en medida diversa. Por ejemplo, puede ser que la persona que acompañes acentúe uno de los 3 niveles en su autoexpresión y entonces vas a tener al formando que el único motivo y diálogo pues sea siempre el de la enfermedad. Ese es el tema que le ocupa, le preocupa. Bueno, si todo el enfoque y la fuerza está ahí, pues no vas a poder pasar a otras cosas, ¿no? Vida comunitaria, oye, ve a hacer deporte, pues no puedo, es que me duele, no sé qué. Oye, el trabajo común, no, hermana, ayúdeme usted en esta ocasión, porque mire, hoy no voy a poder llegar a las labores. Oiga, que no, yo no puedo participar en esta actividad, en el retiro, porque pues usted sabe que no puedo estar concentrada por más de una hora. Bueno, puede ser ahí. Puede ser pues que la persona empiece como contenido de su autoexpresión, pues muchos temas de vida comunitaria, los conflictos, los pleitos, lo que le implica entrar en relación, la distancia, el enojo que da la diferencia, en fin, ¿verdad? Y bueno, poder identificar que la persona puede también, pues estarnos hablando, ¿no? De su vida de fe, de su oración, de sus prácticas, de cómo busca, pues asemejarse más a Cristo, estaríamos en este, pues, tercer nivel, que sería el racional trascendente. Y aunque se expresa a veces más uno que otro, los otros 2 están siempre implicados. Bueno, y vamos a ver cómo una sola realidad puede integrar en sí misma significados en los distintos niveles. Por ejemplo, la sexualidad. ¿De qué manera pudiéramos aplicar estos 3 niveles cuando alguien esté hablando de la sexualidad? ¿Cómo pueden ser estas 3 vivencias según los 3 niveles? ¿Quién quisiera hacerlo? ¿Cómo se puede dar la sexualidad en el nivel, en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel? ¿Cuáles serían como algunas frases o expresiones de esto, verdad? Por ejemplo, decimos, ¿cómo se da, cómo se daría una vivencia sexual en lo psicofisiológico, en lo psicosocial y en lo racional espiritual? ¿Quién quisiera hacer un intento? Decir, a ver, la parte sexual, ¿cómo pudiéramos captar que se puede expresar, porque es lo que decimos, en 3 niveles, en estos 3 niveles de vida psíquica? Alguien que quisiera hacer, decir, bueno, el tema sexual, ¿cómo se expresa si estuviéramos hablando solamente de un nivel psicofisiológico? ¿En qué andaría la persona cuando expresa tema sexual en un nivel psicofisiológico? ¿Cómo qué expresaría la sexualidad ahí? ¿A qué nos tendríamos que decir en el nivel, pues sí, biológico, la sexualidad? ¿Qué sería ahí? Sería como lo básico, ¿no? Lo meramente fisiológico, instintivo,
lo que trae nuestra naturaleza para o sea, como el nivel más básico, ¿no? Ok, muy bien, es como el impulso que tenemos que decir, bueno, pues aquí no importa más, tengo que expresar este instinto, esta parte, pues como decía una señora, me llamó mucho la atención la frase porque decía, bueno, pues es que se murió mi esposo, padre, y ¿cómo le hago yo? Dice, con esto, dice, pues, si uno tiene necesidades, decía la señora, ¿no? Entonces, bueno, está expresado en este nivel básico, instintivo. Ahí está ahí, ahí está expresado. ¿Cómo se expresa en otro nivel o cómo lo podría concebir la persona en otro nivel psicosocial, por ejemplo? Ahí como qué valores pudiéramos pensar que están ahí como expresados. ¿Cómo se pudiera entender o vivir este tema de la afectividad y la sexualidad? ¿Qué otros valores pudieran entrar en juego? ¿Qué otra cosa pudiera expresar el ámbito sexual en este segundo nivel? Aquí ¿Pablo? sería... Ah, perdón. Adelante, Hugo. Bueno, aquí en la Casa de Formación tenemos grupos pequeños que son grupos de fe y vida, entre los hermanos, y pues es una manera en donde ellos comparten su vida en grupo, la amistad, pues todo eso. Me imagino que entra en lo psicosocial. Eh, y Sí. poder, bueno, el espacio se presta para compartir cómo están y qué es lo que les está pasando, etcétera, ¿no? Ok, muy bien, exacto. Ese es un ejemplo de vida exactamente ya en este nivel. Y en el ámbito propiamente sexual, decir, bueno, está la sexualidad como expresión solamente de la necesidad y el impulso y ya. En el ámbito pasa por esto que dices, Hugo, como decir, bueno, ya veo la sexualidad como, por ejemplo, pues como un modo de entrar en vínculo con otro, de querer a otra persona. Ya está superado el plano solamente, pues, instintivo, biológico. Ya entramos en relación con otro, ¿verdad? Y en el tercer plano, por ejemplo, ya racional, espiritual, pues podríamos hablar, por ejemplo, en este mismo ámbito sexual del matrimonio. El matrimonio ya sería una construcción, pues bien ahora sí, elaborada, ¿verdad? De decir, hay un sacramento, pues en nombre de Dios consagro el amor, hago promesas de que te voy a amar para toda la vida. Y entonces fíjense cómo estas tres necesidades se pueden ir expresando pues en estos distintos niveles de vida y están presentes, ¿no? Están presentes a veces cuando abordamos pues un solo tema, ¿verdad? Perdón, Sí. aquí también entraría entonces la opción de de la sublimación y la inhibición, ¿no? Aquí entraría en esta categoría. Sí, propiamente aquí entraría en juego, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya cuando hablaras, a ver, una persona que, por ejemplo, digo, hablando de estas tres necesidades, que de plano, y digo, va a ser un criterio, ¿no? Decir, la persona que de plano no pueda, digo, lo decíamos acá, la persona que en el plano psicofisiológico, de plano diga, es que yo no voy a poder, digo, un animal, en el mundo animal, pues no vamos a escuchar que un animal inhiba su instinto sexual o diga, pues voy a renunciar al instinto sexual pues por un bien superior, pues no, ahora sí que la naturaleza llama y el animal responde, tiene sus tiempos, tiene sus periodos de celo, lo va, lo va a hacer, ¿no? No va a haber, el animal no va a tener esta posibilidad de decir, no, hoy no me reproduzco y voy a dedicar mi energía a construir algo socialmente valioso, pues no. Eh, entonces, una persona, lo vemos, ¿no? En el ámbito físico, psicológico, que diga, yo con el ámbito sexual, nomás no puedo, y va a haber personas que digan, es que para mí sin esto no hay vida. Bueno, ya tienes un criterio de discernimiento ahí. Alguien que en un nivel psicofisiológico no esté capacitado para llevar una vida consagrada, automáticamente dices,
no va a poder con lo demás. O sea, si no puede ni consigo mismo, ¿cómo va a poder con otros niveles de vida psíquica? Su fuerza y su energía ahí está desgastándose. Y ya en el tema racional espiritual, por ejemplo, en este término, al abordar el tema de sexualidad, pues claro, ahí entra la inhibición, ahí entra la sublimación, pues propias también del ser humano, ¿no? Sí entran ahí, ¿no? Como poniendo estos conceptos que hemos ido aprendiendo, entrarían ahí en ese nivel, ¿no? Que hace posible que el ser humano, pues sublime, que el ser humano sea capaz de inhibir en pos de otro valor, ¿no? Que es lo que estaríamos viendo, ¿no? Entonces sí entraría como ahí, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Entonces estos tres tipos de motivaciones en la persona, decimos, va a ser importante tenerlos en cuenta en un discernimiento personal, vocacional, comunitario y apostólico. Y nos va a tocar hacer esta integración entre estos tres valores. Y nos va a tocar también nosotros como que viene una parte importante de la libertad para poder nosotros ordenar. Siempre van a estar presentes y va a depender del orden jerárquico, pues que yo establezca, ¿verdad? Cuando la integración jerárquica de estos tres niveles no es fruto de una libre decisión, la persona va a seguir pues la lógica de la vida dictada por las necesidades, por los impulsos. Va a decir, bueno, tengo hambre, voy a comer. Y vemos cómo, veámoslo en un caso concreto, a lo mejor, digo, yo tengo el ejemplo de una persona que era, pues bueno, llegó a ser de verdad estos sacerdotes, pues que dejan huella, estas personas que dices, mira, esta persona sin mucho ruido logró esta identificación con Jesús, con un modo sencillo, alegre, amable, humilde de ser, ¿no? En toda su persona. Pero, por ejemplo, esta persona nos platicaba, ¿verdad? Pues porque lo hacía también así muy, decía, yo cuando era chico me tenía que pelear por la comida con mis hermanos. Y ahí quedó un rasgo. Entonces, cuando llegaba a la mesa, esta persona, que yo pues pudiera decir dentro de las personas que conozco, pues es de esta santidad, ¿verdad? Sencilla, que no llegara a los altares, yo creo que nunca, pero por el modo en que vivió la vida, por cómo configuró su vida, bueno, pues logró una integración bastante, pues yo diría dentro de todo lo que uno va viendo y conociendo, bastante exitosa. Pero cuando llegaba la comida, bueno, pues se abalanzaba sobre la comida, era el primero en elegir, escogía la pieza más grande. Bueno, ya después se nos platicaba esto, cuando éramos chicos ponían así y cada quien sálvese quien pueda. Bueno, digo, como ejemplo de que pues ese rasgo le quedó ahí presente y si quedaba comida, bueno, él acababa con todo, ¿no? Dices, bueno, ¿de qué manera? Digo, y bueno, yo digo, en el conjunto de la persona, pues es un detalle menor, ¿no? Pero alguien que solo se deje, pues, llevar por este primer nivel, bueno, pues va a estar bien difícil lograr una vocación, ¿no? O sea, porque te va a ganar el impulso, ¿no? Te va a ganar el impulso, pues, de satisfacer las necesidades básicas, ¿no? No te va a hacer libre. Alguien que tenga ya un tema, pues, de fijación sexual en un tema, pues no lo va a permitir vivir este valor más racional trascendente, pues va a estar siempre en la búsqueda de satisfacer esta necesidad. Entonces nos va a tocar integrar, ¿verdad? Estos tres aspectos porque sí están presentes. No puede haber persona que se dedique a la oración y al amor al prójimo si no ha comido bien, si no duerme bien. Esto también trae consecuencias bien importantes a nivel formativo, porque muchas veces decimos, no, aquí solo en lo racional espiritual, y se nos olvida el otro. Y decimos, no, también hay que hacer ejercicios, y no después, pues quedamos todos entumidos y a los 60 años ya no vamos a estar. O sea, fíjense, cuando excluimos lo riesgoso, cuando excluimos una dimensión, se vuelve bien riesgoso porque yo excluyo una dimensión y ¿qué va a pasar? Pues al rato me las va a cobrar la naturaleza, ¿verdad? Es decir, al rato ya no voy a poder ejercer y vivir valores de otro ámbito, pues ni siquiera social, relacional ni espiritual, porque me voy a dedicar a cuidarme después porque, pues, ¿cuántas hermanos y hermanos vemos ya a los 60 años que están atrofiados también en su cuerpo? Ya no vas a poder expresar ningún otro tipo de valor. Entonces nos va tocando ahí también
hacer esta integración, ¿no? Lograr esta parte, pues, de equilibrio en esta unidad somático-relacional-racional también, ¿no? Teniendo, pues, en cuenta estos 3 niveles. Ya está aquí lo que acabo de decir. El pensamiento, que yo me ponga a pensar, a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre lo que vale la pena, sobre cómo quiero configurar mi vida con Jesús, va a ser imposible si no hay condiciones mínimas de reposo, si no tengo mis necesidades fundamentales satisfechas. Y a la vez, pues ese mismo pensamiento estará en estrecha dependencia del bienestar interno que se crea en nosotros gracias a una positiva relación social. Y también, dice, el estado fisiológico y la apertura social, pues van a depender del modo en que yo pueda vivir el nivel racional espiritual. Entonces, pues van siendo elementos importantes que vamos teniendo en cuenta. Cómo tener este equilibrio interno, ¿verdad? Que hay que tener, pues, para tener una armonía en los elementos de un mismo nivel, y cada nivel tiene exigencias y propiedades que hay que respetar. Si tengo una infección en el cuerpo, pues todo el organismo va a ayudar a la curación. En el nivel psicosocial, perdón, hay un error de dedo, dice el principio de totalidad pide a la persona madura equilibrar el sentido de la propia individualidad personal con la conciencia de pertenecer al conjunto de personas. Va a haber que tener un equilibrio, ni todo para mí y tampoco alguien que viva desbocado hacia afuera. Va a tener que tener ahí un equilibrio. Y en el nivel racional espiritual, este equilibrio interno, establecer una relación entre mi yo y la verdad. Entonces, pues vamos viendo esto como si va dando pistas, digo, aunque parecieran cosas muy sencillas, pero uno ve y dices, no aplicamos muchas veces esto, no lo integramos, ¿no? Pues aquí aplica este principio también de totalidad que decíamos. Entonces, dice, siempre vamos a poder reconocer el sentido de una trascendencia en cada uno de los niveles, impulsándolos a ir más allá. Entonces, ok, llega la persona y bueno, vamos a poder decir, vas a poder ir más allá del bienestar físico. Ok, te cuidas de tal, la dieta, pero más allá, ¿no? ¿A qué va a servir que tengas un cuerpo cuidado, funcional, pues que ahorita cada vez ya es pues requisito a veces de cuidar incluso, porque bueno, si a los 60 años voy a querer seguir contribuyendo bien y estando de la mejor manera posible y evitando estar en el hospital o evitar que me cuiden 2 hermanos o 2 hermanas, bueno, me va a tocar cuidar esto. Pero ¿qué hay más allá de este bienestar físico? No se podría constituir en el centro, en tu foco, el bienestar físico, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra una parte importante. Primero, ¿cómo estás cuidando este bienestar físico? ¿Y qué hay más allá de eso? Más allá del bienestar social de tu persona, ¿verdad? Una persona sociable. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué hay más allá de este bienestar? En el tercer nivel, ¿qué hay más allá de tu verdad? Y aquí nosotros decimos, el nivel racional espiritual tendría que ser, pues, el que lleve, digamos, la mano, el punto de referencia. Va a ser el que me permita precisamente ir más allá de las necesidades fisiológicas, va a ser el que me permite ir más allá de las necesidades sociales, para definir un proyecto de vida libremente elegido, cuya elaboración y prosecución sea fuente de estima personal. Esto me va a permitir, el poderle dar esta centralidad al nivel racional espiritual y desde ahí armonizar también las otras partes. Entonces, el bienestar de cada nivel va a estar en función, pues, del bien total de la persona. O sea, si la persona está bien físicamente, bueno, ya lo dicen, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano. Entonces, de ahí, y luego fíjense cómo decimos, son cosas bien básicas, pero hay una antropología a veces, pues que decimos, ¿no? No sé, yo he escuchado en varias congregaciones que dicen, no, si tengo que hacer deporte, pues a ver de dónde saco el tiempo, dice alguna hermana, porque todo el tiempo está lleno en nuestras oraciones, en nuestras contemplaciones, en estudio, en trabajo. No tenemos contemplado un tiempo para caminar por lo menos, ¿no? Y que no te entumas, ¿no? Después de estar tanto tiempo.
Dice, si quiero, tengo que sacar un tiempo extra. Bueno, ¿y a qué hora vas a sacar ese tiempo extra? Entonces, esto te habla de que no está integrado un concepto, pues, en la totalidad, ¿no? Al menos del proyecto formativo de la persona, ¿no? Yo creo que aquí también esto se va haciendo claro y es en lo que toca formar. Capacidad de renunciar, que el formando tenga la capacidad de renunciar a necesidades legítimas en función de un valor. Pues es lo que vamos haciendo en muchos casos. Es decir, a veces estoy muy cansado, ya me quiero ir a dormir, tengo esta necesidad. Bueno, y me llegó no sé, la petición de una misa de difunto y no encuentran a nadie. Bueno, en función de un valor del servicio, de salir de mí, pues renuncio a esta necesidad, ya descansaré mañana otro rato, ya me dormiré una siesta, en fin, ¿no? Y vamos eh, haciendo posible vivir pequeñas experiencias, pues, de trascendencia. Vamos haciendo posible estas pequeñas experiencias de trascendencia que implican jerarquización y elección. Y esto va a generar, ¿verdad? Yo creo que es ahora, qué difícil es en esta cultura, fíjense también todo este tema tecnológico, la concepción del ser humano, va generando personas que cada vez son menos reflexivas, ¿verdad? Ya ahorita es la cultura de la imagen, del escroleo, de estársela, ya no se da lo que quizá antes teníamos de tenernos un poco más capacidad de reflexión, de crítica, incluso uno podría decir, bueno, es que hay cosas de fake news que, pues, ¿cómo se las cree la gente? Bueno, es que ya no hay una parte mucho más crítica, ya es la cultura de la imagen, estar pasando imágenes y de no esperar, la cultura de la inmediatez. Ese es un enorme reto para la formación. Sí, bueno, muchas veces, ya les decía este tema, el modo Electra, tiene el placer ahorita y paga, aunque pagues por años consecuencias. Ahí toca esta capacidad de espera, de detenerse, de formar. Y va a ser un reto enorme, ¿no? Porque esta cultura de la inmediatez, todo lo queremos pronto ya. Yo quiero algo ahorita y lo que antes quizá me tocaba esperar o ir a la tienda, ahorita me meto a mi teléfono, lo pido en Amazon y si tienes el Amazon Prime te llega mañana si está en bodega. Ya no, esta capacidad de espera se acorta mucho. Y aquí una tarea fundamental en formación nos tendría que ser cómo formo en eso, ¿no? Y dice, aunque sienta de cerca la renuncia, poder mostrar que la consecuencia más firme pueda ser la sensación interior de satisfacción, bien sea porque he sido fiel a mi compromiso, y enseñar que sí va a haber renuncia y que va a haber tensión producido por renuncias, pero que esta renuncia, pues no sé si no desgaste, aquí lo ponía yo así, pero le encontramos sentido y va a ser típica de la persona madura que mantiene una decisión porque le sirve para alcanzar un valor más grande. Entonces, pues es cómo vamos a ir formando de esta manera, ¿verdad? Y yo creo que lo experimentamos, pues siempre, y digo, ¿y quién no renuncia en esta vida? ¿No? Yo creo que tampoco podemos decir, bueno, nosotros los únicos que renunciamos. No, hombre, de broma a alguna persona le digo, ¿verdad? Cuando se han salido de la congregación, ahora sí vas a vivir, ¿verdad? El voto de pobreza, de castidad y de obediencia, ¿verdad? O sea, realmente, y ahí tienen a la señora, ¿no? Que ahí está, ¿no? ¿Qué es de que voy a decidir yo? No, ¿a dónde vas? Aquí te toca esto y aquí te toca esta parte en casa, pues de obediencia, de pobreza, porque entonces ahí sí, ¿verdad? Como también había el meme, decía, cuando estoy en casa de mis papás y entonces ponía, ¿no? ¿Cómo uso el jabón y la pasta de dientes? Y ponen ahí el meme, ¿no? El muchacho llenando el cepillo de dientes con medio kilo de pasta de dientes. Y cuando estoy en mi casa, así una gotita de pasta de dientes, ¿verdad? Cuando estoy en casa de mis papás uso papel de baño a placer y cuando estoy en mi casa un cuadrito, ¿verdad? Sale ahí en el video y lo dobla, ¿verdad? Bueno, ahí viven, ¿verdad? Les digo de broma así, ¿no? Y pues también la castidad, pues también, ¿verdad? Hay personas ahí, conozco gente que dice, no, hombre, ahora que yo salga, hijos y bueno, pues nomás no se le da a veces a la persona, ¿no? Pero bueno, entonces esta capacidad de renuncia, ¿no? Entonces, claro que digo, y veamos un matrimonio, ¿no? La capacidad de renuncia, de tolerancia, pues de muchas cosas que tiene que haber, también
no es exclusivo nuestro, ¿no? Yo creo que va siendo presente, pues también en otros, ¿no? Aprender a decir, bueno, nos toca renunciar. El niño, ya lo decíamos, que siempre le dan todo lo que quiere. Bueno, pues malo, porque después, cuando te toque renunciar por un bien mayor, no vas a saber cómo hacerlo. Pues bueno, vamos a ir casi que concluyendo ya por cuestión de tiempo acá. Ay, perdón. Decimos, la integración jerárquica de los tres niveles de vida psíquica, pues no es imposible, pero tampoco es fácil. Necesitamos entrar en la persona para comprender la complejidad del ser humano que queremos acompañar. Irle ayudando, ¿no? Ya les ponía yo el ejemplo, estaba el padre Sergio García, que en paz descanse, y él dijo, en un nivel quizá inicial, wow, cuando yo entré en esta congregación y vi estas canchas de fútbol, wow, me sorprendí y dije, sí, sí quiero entrar, ¿verdad? Bueno, todos y quien no entramos por alguna motivación inconsciente o más o menos consciente, él la tenía muy consciente ahí. Y después dijo, bueno, pero pues después no se quedó por eso, ¿verdad? Nos tocó ir trascendiendo, decir, bueno, pues qué bonito porque ya en el juego está incluso implicado el nivel social, pero bueno, después, ¿cómo das el paso al otro valor, verdad? Y bueno, ya después, por supuesto que si te quedaste por el fútbol, pues ya no va a ser válido, porque al rato, pues este padre, pues ya se le rompieron, se le descompusieron las rodillas, se puso bien gordito y pues jamás pudo volver a jugar fútbol. Entonces, digo, si se hubiera quedado ahí, pues triste historia, ¿no? De vocación sería esa. Pues vamos a concluir aquí, hermanos y hermanas. Mañana pasaremos ya a empezar a ver estos contenidos y estructuras de la persona. Y como digo, pues todo esto pues enfocado desde esta antropología de la vocación cristiana. Les propongo ahí dos lecturas que pudieran hacer. Y una está escrita por un jesuita, que es como el tema de cuál es la antropología o cómo San Ignacio concibe y crea pues unos ejercicios espirituales pues que llevan detrás una antropología. Y hay otro ensayo, pues escojan uno o dos, que en alguna ocasión nos pidieron hacer y yo elegí el tema, decir, bueno, San Ignacio de Loyola, ¿qué visión tenía del ser humano? Parte de lo que pongo ahí en la reflexión viene en ese artículo, pero bueno, hay una frase como interesante porque decía, San Ignacio creía que muchas personas se iban a condenar, y entonces dice uno, bueno, ¿y cuál era su visión? Era más bien positiva o negativa del ser humano, ¿no? Porque cuando piensas, pues, se va a condenar, bueno, pues quizá estaba como más decepcionado un poco, ¿no? De decir, bueno, pues como que la naturaleza humana tiende mucho más al mal y pues el margen de libertad, el margen de autodeterminación para seguir el proyecto de Dios, pues es mucho menor. Entonces, pues ojalá puedan leer alguno de estos dos. Quien pueda ver un tramo de esta película, pues lo podemos ver y seguir contribuyendo en el foro también para poder ir recogiendo la experiencia. Pues muchas gracias, muy buen día y nos vemos primero Dios el día de mañana. Que pasen buen día, buena noche los que ya les llegó por allá la noche.